el sueño de que la República Dominicana sea gobernada por las leyes, un gobierno de las leyes. Y en ese sentido, las leyes que el Congreso Nacional elabora deben ser, conjuntamente con la Constitución de la República, las que primen en el funcionamiento de las instituciones. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo, pero fundamentalmente independiente, que además tiene facultad constitucional reglamentaria y mucho más aún, tiene iniciativa legislativa. Es una de las contadas instituciones que tienen iniciativa legislativa. Es decir, se trata de un extrapoder, un cuasi poder del Estado, con funciones definidas en la Constitución de la República. ¿Qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, el artículo 211 de la Constitución de la República no ha sido cumplido por ninguna junta electoral. A partir de la reforma del 26 de enero del 2010, el artículo 216 constitucionalizó no solo la condición de órgano independiente de la Junta Central Electoral y la iniciativa, la capacidad reglamentaria constitucional, sino que también dispuso que la Junta Central Electoral, conjuntamente con las 158 juntas electorales municipales, garantizara 4 pilares fundamentales para organizar las elecciones y para que éstas sean elecciones íntegras, que es una condición fundamental para la calidad de los procesos electorales y de la democracia, que desafortunadamente la República Dominicana se encuentra en uno de los últimos lugares en América, en el penúltimo lugar. Y para eso hay que cumplir con ese mandato, de modo que las elecciones deben ser libres, deben ser elecciones que cumplan con la objetividad que se requiere en un proceso electoral, que sean transparentes, pero sobre todo que sean equitativas. Y ahí profundizo en lo que tiene que ver con la equidad. La próxima Junta debe desterrar para siempre la queja de la falta de equidad en la competencia. Hay que superar el uso de los recursos del Estado en la campaña. La competencia debe desarrollarse en igualdad de condiciones entre los adversarios políticos. De igual manera, un mandato de la Constitución es el establecido en el artículo 216 para que los partidos políticos cumplan con garantizar un funcionamiento democrático, pero también un funcionamiento transparente. Ese es el mandato de la Constitución que debió concretizarse con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. En ese sentido, no se ha cumplido con la concreción de ese mandato. Pienso que la próxima Junta Central Electoral debe cumplir con esa concreción. En cuanto al registro civil, que es una institución fundamental para la vida de cada uno de nosotros, porque empezamos a usarlo cuando nacemos, lo usamos cuando nos casamos y también se utiliza cuando nos despedimos de la vida. De modo que hay que trabajar para que ese servicio se le brinde a la población con la calidad, con las facilidades necesarias. Y sobre todo hay que seguir avanzando en el proceso de automatización para de esa manera también superar el viejo subregistro que se mantiene en alrededor de un 10% y que ya no hay ninguna razón para que esto ocurra. Vamos a cumplir con la ley. El liderazgo político es el primero que tiene que dar el ejemplo. La Junta Central Electoral del periodo 2020-2024
tiene que contribuir con eso. Una junta de las leyes y una junta en la que se cumplan los acuerdos entre los actores fundamentales que convergen en la Junta Central Electoral, que son los partidos políticos. Muchísimas gracias. Senador Ramón Rogelio Genao, de la provincia de La Vega. Licenciado Olivares Andrés, el artículo 112 de la Constitución le da la facultad reglamentaria y en uso de esa facultad, la Junta, para organizar el voto preferente de diputados, creó, mediante resolución, las circunscripciones electorales. Las circunscripciones electorales. Resolución que ha sido modificada, inclusive para las elecciones de 2020 fue variada la distribución original. ¿Qué sucede? Para el nivel municipal se estrenó en las elecciones de 2020 el voto preferente para regidores y vocales. Y en ese nivel de los municipios, sobre todo en los municipios grandes, no se ha completado, la Junta nunca ha completado la creación que le mandó la ley de las áreas que equivaldrían a las circunscripciones en el nivel municipal, para dividir los municipios en áreas y así las nóminas de regidores en los municipios que tienen una cantidad enorme de regidores. ¿Qué haría usted para implementar ese aspecto pendiente en el voto preferencial en el nivel municipal? Bueno, el tema de las circunscripciones, que en otros sistemas electorales son distritos, la Junta Central Electoral ha descuidado lo relativo a las demarcaciones, y eso ocurrió inclusive durante los 2 mandatos de los que yo formé parte. Por ejemplo, en el caso de la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo, que abarca una franja del municipio de Santo Domingo Este, pero de la que también forma parte Boca Chica, el municipio de Guerra, distritos municipales también de Guerra, y el distrito municipal de San Luis. Es la circunscripción más grande de todo el país. La verdad es que tiene 11 legisladores, pero sobre todo la división es injustificable, porque tiene además de marcaciones que son fundamentalmente rurales. Esa circunscripción y otras que son muy grandes deben ya dividirse. Lo primero que debe hacer la Junta Central Electoral es dividir esa circunscripción, que es una competencia también del Congreso Nacional. Pero la Junta Central Electoral tiene esa potestad, y como órgano independiente que es mucho más conveniente que lo haga la Junta Central Electoral. Por eso se prefiere siempre que sean los órganos electorales que lo hagan, más que el propio Congreso Nacional, aunque el Congreso tiene esa potestad. En lo que tiene que ver con el voto preferencial y las circunscripciones especializadas para la aplicación efectiva del voto preferencial, en el caso de los regidores, mucho más por la gran cantidad de escaños que están en juego en unas elecciones municipales, se hace necesario para que el proceso, además de que sea mucho más plural, mucho más representativo, sea un proceso mucho más manejable desde el punto de vista de la administración del proceso. Yo pienso que la Junta debe trabajar a tiempo. Hay una serie de tareas que lo recomendable siempre es que se desarrollen en esta etapa, en la primera etapa, en la etapa en la que todavía no está la pasión, no está la lucha interna, ni luego entonces la lucha electoral. Por eso lo conveniente es que las reformas que se hagan como consecuencia de los errores encontrados, de las debilidades, tanto de la ley 1519 como de la ley de partidos,
que sean hechas esas reformas que hay que hacerlas, sean realizadas en esta etapa. Y en esta etapa también tiene que manejarse lo relativo a las circunscripciones. Ya hay que revisar las circunscripciones. En ese sentido, se debe trabajar para eso conjuntamente con la armonía de la ley de partidos y la ley electoral, que se hicieron una en medio de la precampaña, la otra muy cerca de las elecciones. Y en consecuencia hay que verla ahora, con la tranquilidad del legislador, sin que esté presionado por la lucha política en la calle. Senador del Castillo, provincia de Barahona. Muy buenos días, muy buenas tardes. Hay una pregunta obligada y es relativa a su vinculación política. No me perdonaría la sociedad dominicana si yo no la hago. Se ha discutido mucho el tema de si es sano para el sistema de arbitraje electoral que los miembros de la Junta Central Electoral tengan vinculación partidaria reciente. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema y cómo actuaría usted en caso de ser electo presidente de la Junta Central Electoral, que es la posición a la cual usted aspira? Sí. Bueno, yo creo en el sistema de partidos y creo en los partidos. Como decía Churchill, todavía no se ha inventado otra cosa que garantice el funcionamiento de la democracia. Pero yo soy un seguidor de Antonio Gramsci en lo que tiene que ver con la participación. Yo tomo partido, yo asumo responsabilidad en cualquier circunstancia. Y frente a situaciones que tienen que ver con mi país, yo asumo y fijo posiciones. En algún momento puede ser equivocada, en otro no. Pero yo siempre estoy con una posición. Ahora bien, se ha demostrado en el mejor ejercicio de la democracia en Europa, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, que siempre es conveniente en los tribunales, no solamente en órganos electorales, en los tribunales, que es mucho más delicado en ese sentido, porque la Junta no es un tribunal, la Junta es un órgano administrativo, pero en los tribunales, que sí es muy delicado, y en los tribunales constitucionales, siempre se aconseja la experiencia de jueces que hayan tenido algún tipo de relación con la actividad política. Porque la actividad política tiene que ver con todo el desarrollo de la sociedad. La política, a través de ella, es que se determina el gobierno. A través de ella es que se conduce el Estado y que se forman los tres poderes clásicos: el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es un poder delegado, pero un poder clásico, y los extrapoderes. En ese sentido, siempre ha sido recomendable. Un ejemplo de la conveniencia, de la experiencia política en los órganos electorales, y mucho más en la Junta Central Electoral, es el de los Estados Unidos. La Corte Warren, el juez Warren, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue elegido por quien fue su adversario en la primaria del Partido Republicano y nominado para presidente de la Corte. La Corte Warren es la Corte que tiene el más alto reconocimiento de los Estados Unidos en lo que tiene que ver fundamentalmente con temas liberales. Y la presidió un presidente dirigente del Partido Demócrata, no solo dirigente,
precandidato del Partido Demócrata, una figura histórica. Y la corte que lo sustituyó la presidió el juez Berger, también un dirigente de altísimo nivel del Partido Republicano, y le dio seguimiento al comportamiento de la corte Warren, y fueron las que superaron la mayoría de el funcionamiento del sistema norteamericano en lo que tiene que ver con la discriminación en todos los sentidos. Esa corte, dirigida por dirigentes políticos de alto nivel. En los propios Estados Unidos, las elecciones son organizadas por las comisiones electorales de los estados, y quien encabeza esa corte es el secretario de Estado de cada estado, que es una de las figuras de más alto nivel político en cada estado de los Estados Unidos. Esos son los que tienen a su cargo la organización de las elecciones. En Europa, las elecciones son organizadas por órganos gubernamentales o dependientes de órganos gubernamentales. Empezando por España, entremos por España, el Ministerio de Interior. Pero eso es toda Europa. Pero si usted viene entonces a América, en Uruguay, el presidente de la Corte Electoral de Uruguay corresponde ser propuesto por el partido que ha ganado las elecciones. Entonces está formado por la academia, de la propia Corte Suprema, porque hay diferentes tipos de órganos electorales. Están los órganos electorales integrados por jueces, están los órganos electorales que son dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, están los órganos electorales mixtos, pero eso también ocurre en Centroamérica. En El Salvador, por ejemplo, es igual. El que gana, el que queda en segundo lugar le corresponde el segundo lugar. Ahora bien, yo respeto el criterio de cada cual. El debate sobre la no participación de políticos en las elecciones no es nuevo. Es un viejo debate que arrastra una época en la que ese era un verdadero problema. A partir de la reforma del 10 hay que recordar que existe un tribunal electoral, el Tribunal Superior Electoral, que tiene a su cargo la atribución de conocer los asuntos contenciosos electorales, los conflictos que se generan a lo interno de los partidos políticos, intrapartidarios, extrapartidarios, y los que se generan en los procesos electorales. La Junta es un órgano administrativo. Si hay un problema de carácter electoral o relativo a los partidos políticos, quien lo conoce es el Tribunal Superior Electoral. La Junta simplemente organiza. De modo que ha quedado ese gran mito en relación con la Junta Central Electoral. La Junta no es un tribunal. Ahora bien, para finalizarle en cuanto a la pregunta, un ciudadano se mide sobre la base de su compromiso con su país, no sobre la base de su compromiso con su partido o con un grupo de interés, sino con el país. Un ciudadano que cuando asume un cargo público no se convierte por encima de todo en un servidor de su país, no merece ser ciudadano. Es un ciudadano indigno. Y ustedes saben por qué yo estoy aquí. Porque yo estoy absolutamente seguro, y la gente lo sabe, porque esa ha sido mi conducta, que bajo ninguna circunstancia, absolutamente nadie me puede influir en mis decisiones, como no ocurrió nunca durante 10 años. Y todo el mundo lo sabe, de todos los partidos. Yo no tengo colores cuando asumo una responsabilidad. Y en ese sentido yo creo en la persona, yo creo en el individuo.
De modo que excúsenme que quizá me emocioné un poquito. Gracias. Muy bien. Senadora Farideh Raful, Distrito Nacional. Don Eddie Olivares. Ya, hay una pregunta, porque hace unos años, a través de un reglamento, usted era miembro de la Junta Central Electoral, se le dio o se le otorgó poderes al presidente de la Junta. Pero la ley electoral le otorga más suprapoderes al presidente de la Junta Central Electoral. Y uno se pregunta, incluso una de las solicitudes nuestras en la Cámara de Diputados, cuando llegó este proyecto de ley, era que se modificara para eliminarle ese absoluto poder que tiene el presidente de la Junta Central Electoral, donde toma decisiones administrativas que no tiene ni siquiera que conversar con el Pleno. Yo quiero saber su opinión acerca de este tema. Es otro debate. Yo pienso que a partir de la reforma y la ley 1519 pudo reducirle los poderes al presidente de la Junta Central Electoral. Pero hay algo que es sumamente importante. En el caso de la Junta Central Electoral, siempre hemos dicho, cada presidente, generalmente por un asunto de cultura en este país, o muchos, no todo el mundo, ejerce la presidencia sobre la base de que de la cultura del presidencialismo extremo. Pero la Junta Central Electoral, contrario a lo que a veces se cree, en sus decisiones más importantes no solo tiene que tomarle el Pleno, sino que tiene que ser consultada con los partidos políticos. Un órgano electoral tiene que fundamentarse en el consenso, en el acuerdo. Los acuerdos. Cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo, porque ellos son, conjuntamente con las agrupaciones y movimientos políticos, en el caso de la provincia y municipio, son los que tienen el monopolio de la presentación de las candidaturas a cargo de elección popular. Y la democracia representativa se fundamenta en eso, en esos cargos. Y en el caso de los partidos políticos que tienen ese monopolio, porque al final de cuentas los movimientos son tan difíciles de hacer como un partido político de constituir. Pues mejor usted constituye un partido político. En los hechos, en la práctica, quien tiene esa competencia son los partidos políticos, la presentación de candidaturas. Entonces, en la Junta, siempre cuando se trata de decisiones de alta trascendencia, de alta importancia para los procesos electorales, tienen que ponerse de acuerdo los partidos políticos. Una Junta que no se maneja sobre la base de los acuerdos no puede funcionar bien. En la Junta usted no puede imponer cosas, porque la Junta es la esencia de la democracia. No puede haber jefe en ese sentido de la palabra. Tiene que haber gerencia, pero una gerencia que garantice la armonización de los procesos. El Pleno es un órgano colegiado por la trascendencia de las decisiones que toma. No la toma una sola mujer o un solo hombre, la toman 5, precisamente para que en ella prevalezca el debate de las ideas, hasta lo ideológico en ese sentido. Y finalmente se toma la decisión que decida la mayoría, pero privilegiando la posibilidad del consenso. De modo que yo pienso que lo más importante es garantizar que la Junta Central Electoral siempre funcione sobre la base de los acuerdos. No puede ser. Ahorita son los partidos políticos y el pueblo dominicano y los candidatos y las candidatas. Sí, nos hemos excedido un poco en el tiempo, pero Franklin Rodríguez, una última pregunta, en provincia de San Cristóbal. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes, Eddie. Las referencias siempre son importantes, porque uno pone de referencia a quien uno puede llamar para hablar bien de uno. Pero yo veo que usted tiene de referencia a uno que aspira también a presidente de la Junta Central Electoral, que ya se entrevistó aquí. Pero también tiene de referencia al actual presidente de la Junta Central Electoral. Y resulta que de casi el 80% de los entrevistados que hemos tenido aquí y le hemos preguntado, hay un nivel de valoración
casi en el subsuelo de credibilidad de la actual Junta Central Electoral, propiamente por una serie de cosas que ocurrieron que el país entero conoce. Incluso el actual presidente de la Junta, hasta en un momento extralimitando su función de árbitro, le dijo a un precandidato presidencial de un partido del método, del ritmo, del organismo, cuando esa figura estaba haciendo una observación crítica, constructiva, con el objetivo de que saliera correcto ese proceso del 6 de octubre, que al fin y al cabo el proceso del 16 de febrero terminó dándole la razón. Aquí han pasado dos miembros actuales de esta Junta, las dos mujeres, y el director de elecciones y un supervisor. Una de las magistradas planteó el éxito de las elecciones del 15 de marzo y del extraordinario éxito del 5 de julio. Pero increíblemente, cuando le preguntamos a todos el 16 de febrero, nadie sabe. Ahí se demuestra la famosa frase en donde los éxitos tienen buenos padrinos y las derrotas son huérfanas. Usted duró, creo, alrededor de 9 o 10 años en la Junta Central Electoral. Una persona con una experiencia extraordinaria en materia electoral. A nosotros nos gustaría saber su opinión en torno al 16 de febrero, a lo ocurrido el 16 de febrero. Ellas dicen que ellas no tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir el 16 de febrero. Una de ellas dice que sí la OEA lo sabía, otra dice que sí la Dirección de Informática lo sabía. Y entonces, nosotros conociendo esa opinión y ellas sabiendo lo que iba a ocurrir el 16 de febrero, permitieron que se hicieran unas elecciones donde se gastaron, como dijo mi compañera Faride, casi 5.000 millones de pesos de la Junta, no de los partidos, porque los partidos tuvieron que pagar delegados ese día que pudieron haberse ahorrado también. Entonces me gustaría saber su opinión en torno a eso del 16 de febrero y cuál hubiese sido su actitud ante esa situación. El 2020 ha sido un año electoral para la República Dominicana que permanecerá en la historia. Fueron las primeras elecciones suspendidas durante la historia democrática dominicana. Y luego también hubo que aplazar las elecciones. Y estuvo entonces la incertidumbre de qué ocurriría si las elecciones no se hubiesen podido celebrar antes del 16 de agosto. Hay que recordar todo eso que vivimos. Para un órgano electoral, uno de sus principales momentos complejos, o dos, pero hay uno que es un momento que se puede producir en cualquier proceso electoral, que es el de un resultado pegado. Ese es un gran problema para un órgano electoral. Pero la suspensión de unas elecciones es una tragedia nacional y muy peligrosa porque puede convertirse entonces en una confrontación civil. Afortunadamente el liderazgo político de la República Dominicana demostró una madurez sobresaliente. Yo recuerdo que muchos de los invitados internacionales y amigos que me llamaron de otro país quedaron sorprendidos de que en la República Dominicana no hubiera ocurrido absolutamente nada en medio de esa suspensión de las elecciones. Afortunadamente fueron municipales. Pero ocurre que la implementación de nuevas tecnologías en materia electoral requieren el cumplimiento de una serie de procesos que empiezan con pruebas, luego están las auditorías, todas las auditorías necesarias, luego están los pilotos para comprobar realmente el funcionamiento, los simulacros, todo ese proceso. En el 16, cuando se iba a implementar la automatización también del proceso, yo, previendo esa situación, insistí en que se
imprimieran y se mantuvieran como una alternativa el sistema tradicional para el escrutinio. Afortunadamente eso evitó una situación parecida. Un elemento fundamental, aparte de que la automatización debe producirse cumpliendo con esos requisitos, implementarse lentamente, pero sobre todo el día de las elecciones es un día que nada puede fallar. Y entonces usted tiene que tener una alternativa frente a la posibilidad de ese fallo, y ya voy concluyendo. La clonación de la boleta, que de conformidad con el informe de OEA, de Uniores, fue lo que falló. Esa clonación se probó de una manera tardía. No pasó por el control de calidad a tiempo. Y entonces se produjo la desafortunada situación. La Junta Central Electoral inicia con un cronograma regresivo que debe funcionar como un reloj suizo que tiene un plazo supremo, que es el plazo constitucional del día en que se reúnen las asambleas electorales para elegir los cargos, y los otros que son plazos legales y plazos reglamentarios y de resoluciones que establece la propia Junta. Esos plazos hay que cumplirlo estrictamente, y yo pienso que fue uno de los factores que generó esta situación. El resultado, bueno, hay una realidad, los informes reflejan ese resultado. Hay que ahora, ya en la tranquilidad que tenemos, en este momento de sosiego, en el que no tenemos ningún proceso, todo eso hay que examinarlo. La elección implica un examen profundo de ese tipo de situación para que no vuelva a ocurrir, pero ningún órgano quiere que eso ocurra. Muchísimas gracias. Bien, damos las gracias al señor Eddie Olivares por comparecer ante esta comisión, a esta entrevista. La misma queda apoderada de su expediente para su ponderación. Deseamos que pase feliz resto de la tarde. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes.